¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Diálogo Abierto en este viernes 11 de abril del año 2025. Estamos en Diálogo Abierto por TV Perú para hablar ahora sobre lo que es la preocupación de la mayoría de los peruanos, la seguridad ciudadana. Anoche el Congreso de la República aprobó todo un paquete de 10 normas aproximadamente. Lo decía su presidente Eduardo Salguana hoy en un mensaje desde el Congreso respecto a las acciones que se han tomado. Una de ellas es la declaratoria en emergencia de la Policía Nacional por 180 días. Vamos a hablar sobre este y otros temas con un experto justamente en esta materia. Don Juan Villarán, ex vicepresidente del INPE y consultor en seguridad ciudadana. Muy buenas noches, bienvenido. Señor Alba, buenas noches, encantado. Bueno, ¿qué implica que se declare en emergencia la Policía Nacional? Bueno, va a ser la cuarta vez que hacen una reforma sobre la policía en los últimos años. Lo que significa es, en primer lugar, que van a poder hacer procesos expeditivos para temas de infraestructura y logísticos, en primer lugar, para todo el equipamiento que le está faltando a la policía, que es realmente clamoroso, ¿no? Tienen las mismas armas desde hace 25 años. Los vehículos que salen a patrullar, lamentablemente usted ve que son camionetas pick-up, no son blindadas, las mandan al BRAEM, etcétera. Entonces, esto va a servir para, de alguna forma, poder abastecer adecuadamente con equipos, etcétera, la policía. Por otro lado, deberían de aprovecharla para ver el tema de las academias policiales, que están en muy mal estado. Inclusive las academias de suboficiales y oficiales están trabajando en el mismo sitio. Y finalmente deberían hacer una reestructuración del servicio policial, porque en el Perú solo tenemos una policía, a diferencia de la mayoría de los países del mundo. Entonces tienen que reestructurar las grandes divisiones de la policía. Hay quienes reclaman la reinstauración de la policía de investigaciones, esta policía en la suerte secreta que investiga, que está justamente viendo el tema de inteligencia también. Mire, el tema de la inteligencia es definitivamente primordial. La Policía de Investigación del Perú, la ex-PIP, fue unida a la policía y se convirtió en Policía Nacional en el primer gobierno del doctor Alan García, Bueno, yo lo que pienso es que no sé si tanto como dividirla en dos policías, porque constitucionalmente el artículo 166 de la Constitución habla de la Policía Nacional, pero lo que sí deberían de hacer es reforzar las especialidades, ¿no? O sea, muchas veces la policía trabaja, pero como ahora es una sola, los policías saben un poco de todo, pero no mucho de nada. Esa es la realidad de las cosas. Las primeras, digamos, normas que aprobó el Congreso, estas tres que permiten a la policía el uso de las armas, digamos que tiene ya un armamento legal también, porque en muchos casos el policía antes de disparar lo pensaba no una, sino 3 veces. ¿No? Antes, porque podría ser procesado y judicializado. Digamos, esto ya facilita el trabajo del hombre y la mujer que forman parte de esta institución. Mire, yo le digo una cosa, esto de acá se ha venido reforzando y reforzando repetidas veces porque las reglas de enfrentamiento de la Policía Nacional son parte de del reglamento de la ley orgánica de la PNP. O sea, esto no es nada nuevo. El tema está, desde el momento en que sale un cadete y se convierte en policía en actividad, usted ve que le dan su arma, ¿no? Se la dan a nombre de la nación. Esa arma no es un juguete, no es para enseñarla, esa arma es para usarla en defensa del propio policía y en defensa de la sociedad. Entonces está sobreentendido que cuando se le da a un policía un arma es para que la pueda usar en cumplimiento de su deber, sin ningún tipo de temor a que el día de mañana pueda ser enjuiciado, encarcelado, investigado, como ha sido hace poco en Lambayeque, que después dieron marcha atrás, por el uso correcto dentro de su función de su arma reglamentaria. O sea, no hay nada nuevo en eso, eso ya existe desde que es policía y después ha sido en repetidas ocasiones reforzado con reglamentos, ¿no? O sea que no es nada nuevo. Ahora, el paquete incluye también un tema que aún está pendiente, el terrorismo urbano, que es esta figura justamente que crea terror. En los 80, 90 y hasta el 2000 teníamos esa migración del campo a la ciudad que encabezó este siniestro personaje como fue Abimael Guzmán. Sin embargo, el tema ya no es político, ahora el tema es criminalidad. A ver, si me permite, yo le diría lo siguiente. En primer lugar, no existe el terrorismo urbano, existe el terrorismo, punto. Porque terrorismo es el que se produce en las urbes, como el que se produce en las minas, en la sierra, como el que se produce en la selva. No, la palabra terrorismo urbana hay que desterrarla, se llama terrorismo. En el año 98, el gobierno dio la ley de terrorismo agravado.
Pero al año siguiente, el año 99, le cambió de nombre y le llamó terrorismo especial. La diferencia entre ambos era que en el terrorismo agravado, que era para presos civiles, ¿no?, eran juzgados en el fuero militar. Ya. A raíz de reclamos de las Naciones Unidas, etcétera, el 99 se llamó terrorismo especial porque ya iba a ser juzgado en el fuero común. Pero después, en el año 2001, el Tribunal Constitucional dio una sentencia en que no se le podía llamar terrorismo por 3 razones. La primera de ellas era porque no afectaba a la seguridad nacional, sino a la seguridad ciudadana. Hoy en día afecta a la seguridad nacional, ya no es seguridad ciudadana simplemente, porque está fracturando y tomando partes del país. La segunda era porque se había considerado juzgar como terroristas a los menores de 18 y de 21 años, o sea, a jóvenes de 16 años. El Congreso acaba de pasar una ley al respecto. Y eso no se podía hacer y el Tribunal Constitucional acusó responsabilidad respecto a las Naciones Unidas en lo que se llamó el Acuerdo de Beijing en la China, que tenía que tener un trato especial para los jóvenes. Y el tercero era por ideología. Si el crimen organizado no tenía ideología, o las bandas en ese momento, no podía ser llamado terrorismo. No sé si con esto lo aclaro. Hoy en día las 3 han sido vencidas, porque inclusive la tercera existe una ideología de lucro, una ideología de toma del poder en base al lucro, ¿no? Entonces, las 3 permitirían que fuese llamado terrorismo realmente, y no urbano, terrorismo puro, y aplicársele la pena de sentencia de cadena perpetua sin beneficios penitenciarios. Claro, ese es un tema muy interesante. El gran problema es dónde llevamos a estos presos. Bueno, donde los penales están ya hartamente hacinados. La Presidenta de la República ha dicho que a todos les espera Chayapalca, ¿no? Y Chayapalca también, bueno, va a quedar chico si continúa esta serie de acciones, y además la cantidad de delincuentes con la que se está actuando en el Perú, las extorsiones y todo ello. Se habla de construir cárceles, de la necesidad de urgencia. Ayer, por ejemplo, Proinversión decía, hay proyectos también a corto plazo para que vayan por alianzas público-privadas, obras por impuestos, pero y las autoridades dicen, queremos que sean lejos, en zonas muy alejadas. ¿Cómo usted, que ha sido vicepresidente del INPE, cómo buscar una solución a este tema? Mire, 6 partidos políticos nos hemos puesto de acuerdo, lo cual es muy difícil hoy en día, pero hemos llegado a puntos comunes sobre seguridad ciudadana y sobre el paquete carcelario en especial. Se le ha entregado ya el documento de los 6 partidos políticos a través del señor Neuhaus, Carlos Neuhaus del PPC, se le ha entregado al ministro Adriancén, ¿ya? Pero no es una sola solución, es un paquete de medidas, señor Alba, ¿ya? En primer lugar está obviamente el megapenal, porque se necesita, pero eso demora 2 años y es sumamente caro. Entonces, como medidas paliativas, lo que se ha propuesto, que es muy interesante, es el realizar pabellones nuevos en cárceles existentes. Una de ellas es Chayapalca, pero no es la única. Chayapalca yo he estado varias veces, ¿no?, en mi función. Queda en una quebrada perdida en los Andes, entre Tacna y Puno, a 4 horas de la ciudad de Tacna. O sea, no fastidia en nada a ninguna población. Una quebrada inmensa donde ya están las obras principales, las losas de concreto, el agua, la energía eléctrica, etc. Se hace un pabellón nuevo ahí y entran tranquilamente entre 2.000 y 3.000 internos, en condiciones sumamente severas. E inclusive ahí se podría llevar a los delincuentes extranjeros, a los venezolanos, a esa zona, porque realmente aprenderían lo que es la diferencia en el trópico donde ellos viven, a venir al Perú a delinquir y que los lleven a prácticamente el Himalaya, ¿no? Entonces, esa es la primera alternativa. Eso de ahí, si fueran pabellones nuevos, no se necesitan 2 años, se necesitan 6 meses. En 6 meses se hace. Cuesta la tercera parte. La segunda alternativa, como le dije, es el megapenal, demora 2 años. El ministro Arana no ha mencionado que están algunos en expedientes técnicos, o sea, eso va a demorar 2 años. Y la tercera, que es la más interesante, es para, bueno, las 2 primeras resuelven de inmediato, de 3 a 6 meses, porque ahorita se vence el plazo de mayo del Tribunal Constitucional, a donde tienen que cerrar 6 penales o redistribuirlos. Y la tercera alternativa cumpliría finalmente el sueño del legislador cuando en la Constitución de 1993, en la función jurisdiccional del INPE, el inciso 22 del artículo 139, el legislador dijo claramente que la función de las cárceles debía resocializar al interno. Eso nunca se ha logrado, nunca se ha logrado.
Entonces, lo que se puede hacer no es tanto obras por impuestos, sino asociaciones público-privadas. ¿Cuál es la diferencia? En las asociaciones público-privadas viene un empresario que ya había intereses fuertes del extranjero y construye el penal a su costo. El Estado no paga nada. Instruye, tecnifica al interno y lo mantiene. ¿Qué recibe a cambio? La tierra y la mano de obra, donde el interno también va a recibir un estipendio por su trabajo, voluntario. Entonces, áreas grandes para esto, por ejemplo, el CEPA, en la selva, a donde el INPE o el Ministerio de Justicia tienen 30.000 hectáreas. Ahora, no solamente es importante que no le cuesta nada al Estado, señor Alba, sino que cuando el preso termina su carcelería y se va a trabajar, nadie lo contrata. Porque le preguntan, ¿usted qué ha hecho los últimos años? He estado preso. Muy bien, señor, siga su camino. Claro. En cambio, acá se tecnifica y puede continuar. ¿Cuánto dura una universidad? 4 o 5 años. Muy bien, se establece al costado del penal con su familia, se cooperativiza y ya no tiene que buscar trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. Interesantes propuestas que seguramente seguiremos analizándolas. Muy amable. Gracias, señor Alba. A don Juan Villarán, ex vicepresidente del INPE y consultor en seguridad ciudadana. Muy gentil. Muy amable, señor Alba. No se muevan de TV Perú, termina ya Diálogo Abierto, pero está con nosotros también ya Carola Román para las noticias al cierre. Muy buenas noches, hasta la próxima semana.